Viajando. Un recorrido por las denominaciones de origen, un recorrido por la rica gastronomía de España, conociendo sus rincones, su historia, su patrimonio y sus curiosidades. Presentado por Luis Fernández Matamoros, Carmen Garrido y con la colaboración de Marisa de Navascués y Juan Ignacio Vecino. Viajando. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Alegría de nuevo. Estamos todos juntitos, preparados, bien juntos, más que nunca, porque hace un frío que pela. Virujis. El frío polar con lo lejos que está el Ártico, pues se podía quedar por ahí un poquito, ¿no? Pero estamos en el tiempo de ello. Claro. Sí, bueno, es igual, o sea, el tiempo que sea esto, pero dejará de que... Que se estiran las arrugas, hombre. Sí. Es muy sano, muy y sano. Y las orejas, bueno. Y todo. Como podrán escuchar, hoy estoy acompañado. Hoy ya no es un programa en que estábamos vis a vis con David, el técnico, y yo. Las señoras damas han aparecido, tanto Carmen Garrido como Marisa Navascués. Bienvenidas, guapas. Muchas gracias. Yo nunca he dicho que no fuera a venir, ¿eh? Y yo estaba haciendo el programa, pero de enviada especial. Claro, pero perdona, pero la semana pasada, Carmen, tú no estabas. ¿Cómo me echa de menos? Entonces, es que no puede. Eso es bueno. Por eso digo que hoy estoy acompañado. No es que tú no dijeras que no ibas a venir, sino ya que... te digo. Bueno, celebrando el jolgorio y los penitentes siempre, David y yo. Buenas tardes, David. Vamos a empezar nuestro programa. Como hemos comentado varias veces, solemos hacer bises de programas porque siempre queda algo que se nos ha quedado en el tintero y hay que volver a repasar. Y esto vamos a hacer hoy con la provincia y capital de Zamora. ¿Y has dicho los penitentes? Somos penitentes, sí. ¿Pero qué? ¿Pero cómo es posible? Bueno, yo creo que se refiere a la Semana Santa, como vamos a hablar de... Dios, vale, porque digo, ¿cómo? De la ciudad de la que vamos a hablar, pues Marisa es es una mucho pista, más lista que yo, mucho más aguda que yo. Ya me gustaría. Muy bien. Bueno, como ustedes muy bien saben, Zamora es ciudad española que está ubicada entre el centro y el noroeste de la península ibérica, es la capital de la provincia homónima, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Está cerca de la frontera con Portugal y tiene una altitud de 652 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una población de 61.000 habitantes, concretamente 60.911, pero vamos a redondear. La ciudad de Zamora ostenta el título de muy noble y leal. Zamora es la ciudad de mayor número y calidad de templos románicos de Europa, formado por los 23 templos del término municipal y las 14 iglesias del casco histórico. Esto la hace ser considerada como la ciudad del románico. Ya saben que yo siempre doy una primera nota y luego Marisa lo rubrica. Y lo desarrolla. Estupenda tu introducción siempre. El casco antiguo de la ciudad tiene la calificación de conjunto histórico-artístico desde 1973. El núcleo principal del mismo, con una disposición muy alargada y en buena parte circundado por murallas, se alza sobre una amplia meseta rocosa, llamada la Peña Tajada, de la que habla el romancero viejo, de 26 a 32 metros de altura, emplazada al borde del río Duero, que la ciñe por el sur. Estas características le valieron el sobrenombre de la Bien Cercada. Muy bien, pues vamos a hablar de la toponimia de la Bien Cercada. No hay unanimidad entre los filólogos sobre el origen del topónimo que da nombre a la ciudad de Zamora. Su primera denominación sería romana, siendo citada en el itinerario de Antonino, con el nombre de Ocellum Duri, los ojos del Duero, del que, por una especie de acrónimo, CMURI, resultaría el nombre actual. Su origen, por tanto, se vincula con las clásicas mansiones que flanqueaban las calzadas romanas de la época, en este caso la Vía de la Plata.
En 569, en plena época visigoda, aparece citado el enclave con el nombre de Semure, pasando a denominarse Acemur con Z, oliva silvestre quiere decir, o Samura, durante la dominación musulmana. Finalmente, después de la Reconquista, en torno al año 754, por parte del rey Alfonso I de Asturias, y tras ser reconstruida y repoblada por el rey Fernando I de León, que nació en 2010 y murió en 2010 no, en 1010, perdón, y murió... Es milenario. Sí, por Dios. Inmortal. Y murió en 1065, en el siglo XI. Pasa a denominarse, ahora sí, Zamora. Muy bien. Bueno, pues el clima de la bien cercada es un clima estepario, claramente, con veranos cálidos e inviernos fríos. Las lluvias son escasas y se concentran principalmente en la primavera y el otoño, teniendo por el contrario una sequía estival muy marcada. Como fenómeno meteorológico son significativas las abundantes nieblas durante el invierno, causadas por la presencia de una masa de agua tan importante como es el Duero. Pueden ser persistentes durante días y rebajan considerablemente la temperatura media. Como hemos dicho, Zamora se encuadra en un clima frío estepario y la temperatura media anual es inferior a 18 grados centígrados. Y ahora vamos a darles más datos. Vamos a ver cómo llegamos a Zamora. Hombre, hay que darles todo. Noticia. Claro. Ponérselo fácil. E información, porque no se tienen que perder nadie el poder ir a Zamora. A nuestras amigas, a nuestros amigos y a nuestros amiguitos, porque yo estoy segura que también hay niños que nos siguen y adolescentes. Hombre, ¿verdad? la cantidad que les dicen, papi, mami, que hay que ir a ese sitio, que a mí vamos me gusta. A viajando. Y algunos incluso dicen, es que me han puesto deberes sobre esta ciudad y tengo... Y quiero saber. Despiertan las ganas. Ya estamos. Bueno, pues eso. Entonces, vamos en coche. Si vamos en coche, por la A11, la autovía del Duero. Por la A66, autovía Ruta de la Plata. Por la N630, también Ruta de la Plata. Y por la N122, carretera de Zaragoza a Portugal, que pasa por la bien cercada, o sea, por Zamora. Y vamos a coger el bus, porque desde la estación de autobuses hay infinidad de líneas que prestan servicio a las diversas localidades zamoranas, pero es que aparte pueden ir a otras provincias de Castilla y León y de otras comunidades, desde Madrid, País Vasco, La Rioja, Aragón y Cataluña. Y, ojito, también de Portugal. Y en tren, pues tenemos el AVE, alta velocidad, de Madrid-Galicia, y precisamente se tarda de llegar de Madrid a Zamora 1 hora. Que la frase que luego hablaremos en la historia de Zamora no se conquistó en 1 hora, pero ahora sí se llega en 1 hora a Zamora, desde Madrid. Y tan cómodos, además, ahí en el AVE. Y también, bueno, tenemos líneas convencionales como la de Medina del Campo Zamora, Zamora La Coruña, Zamora Salamanca y Zamora Astorga. Zamora, alegre y soñadora, la tierra que atesora un arte sin igual. Zamora, bañada por el Duero, a ti que tanto quiero, te brindo mi cantar. Zamora, tan bella es un lucero, es nardo tempranero y es fuente del amor. No se hizo Zamora en 1 hora, que el espejo de la aurora es un milagro de Dios. Amigo, conmigo vente, que me voy a Benavente, verás la que se ha liado con el toro enmaromao. Bueno, nos vamos a ir, pero no a Benavente, vamos a ir cerquita, porque estamos hablando de Zamora y su provincia, y vamos a hablar
como estábamos hablando del tiempo que hace, del frío que tenemos en estos momentos, todo lo que sea cuchara, calentito entra de maravilla, bueno, ¿no? Por lo tanto, no tenemos que dejar de lado unos maravillosos garbanzos de Fuentesauco. Vamos a ver, no son los garbanzos, es Don Garbanzo de Fuentesauco. Cuidado, un poquito de respeto. Claro. Es Don. Y tenemos, como siempre, a un ya amigo del programa, porque siempre que hablamos de legumbres participa, porque es el mejor técnico que hay en todas partes y parte del extranjero, don Nicolás Sarmenteros. Buenas tardes, Nicolás. Muy buenas tardes, Luis. Encantado de tenerte otra vez con nosotros. Ya sabes que a ti no hace falta que te digamos, como dice Carmen, que eres de la familia. No, ya estás. Y tú ya tienes llave de la casa. Sí, pues yo, es recíproco. La verdad es que yo también encantado de participar con vosotros en el programa. ¿Estás con la mantita, Nicolás? Bueno, casi. La manta zamorana. Sí. La verdad es que, bueno, no es que nos ha sorprendido en el sentido de que habíamos tenido unas temperaturas bastante benévolas hasta estas fechas y ahora lo extrañamos, pero bueno, también es... Estamos en el tiempo. Exacto. Claro, lo que pasa es que, claro, nos ha pillado así con el pie cambiado. Sí, habíamos tenido un falso veroño y nos lo vamos a saltar directamente al invierno. Está bien. Que llueva, que nieve, nos hace falta. Sí. Por eso el cambio es más brusco, precisamente. Por eso el cambio es un poquito más brusco, de lo habitual. Bueno, cuéntanos un poquito, vamos a ver, ¿por qué se le llama Don Garbanzo de Fuentesauco? ¿Qué distinción tan majestática tiene? ¿Por qué? Bueno, pues porque es un garbanzo que debido a sus cualidades, a esas propiedades que tiene, que le confieren pues la zona geográfica de Tierra del Vino y de la Guareña de Zamora, es extraordinario. Tiene unos patrones culinarios pues que es muy difícil de aunar en una misma legumbre, porque esa finura, esa cremosidad que tiene, mantecosidad, una piel casi imperceptible y ese sabor delicado y exquisito que tiene en el plato, pues no es fácil de encontrar en una legumbre. Y entonces, bueno, pues esto ya se dieron cuenta hace 5 siglos de que era así y de que se daban esas circunstancias. Y eso hizo que tomara una notoriedad y un nombre que ha perdurado en el tiempo. Y luego, pues bueno, pues a los que nos ha tocado tratar de volver a ponerlo sobre la mesa, y nunca mejor dicho, pues la verdad es que estamos muy satisfechos porque está resultando interesante, sobre todo en los últimos años, el gran crecimiento que estamos teniendo en producción y en consumo y en demanda del garbanzo de Fuentesauco. Por lo tanto, digamos que son los motivos, las causas por las que estamos hablando, no de un garbanzo cualquiera. Bien, se cultiva en la comarca de La Guareña, al suroeste de la provincia de Zamora, pero cuéntanos, ¿cómo lo distinguimos? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuál es su apariencia? ¿Cuál es su color? Cuéntanos. Sí, es un garbanzo que tiene un tamaño intermedio, es de los denominados castellanos. Es un garbanzo que tiene es un garbanzo labrado, que llamamos, que tiene una rugosidad intermedia. El peso, si digo que su peso tiene que estar en 35 y 50 gramos las 100 semillas, pues es muy difícil de que nos hagamos una idea. Pero ya digo, está en ese rango de los garbanzos intermedios, no como el garbanzo pedrosillano, que es un garbanzo más pequeño y normalmente mucho más esférico y sin esas arrugas, y tampoco es un garbanzo gordo, lechoso, excesivamente grande, ¿no? Luego, el color es un color crema apagado, pero es un color muy peculiar. Yo no me encuentro este color en el mercado habitualmente. Es un color muy peculiar el que tiene el garbanzo de Fuentesauco, el que le dan estas tierras saucanas. Y bueno, pues muchas veces la forma para los que no lo conocen, digamos, de toda la vida,
pues muchas veces no hay más remedio que recurrir al etiquetado, es decir, al etiquetado, lógicamente, el envasado. ¿Por qué? Porque yo me encuentro en muchos establecimientos, no hace mucho tiempo, he estado por Madrid, y veía garbanzos en tiendas, garbanzos a granel, que eran garbanzos evidentemente de importación, y les ponían el nombre de Fuentesauco, ¿no? O el apellido de Fuentesauco, garbanzo de Fuentesauco. Entonces, para aquel que no está familiarizado con él, tiene que recurrir a la contraetiqueta del Consejo Regulador, esa contraetiqueta numerada, ese logotipo del Consejo Regulador, porque es la única forma inequívoca de que realmente estás adquiriendo y estás consumiendo garbanzo de Fuentesauco. Vamos, que no te están engañando, en una palabra. Efectivamente, porque tiene tanta... Fijaros, tiene tanta reputación, tiene tanto nombre, yo creo que aquí en España es evidente que es el garbanzo por excelencia, que claro, casi nadie desperdicia la oportunidad de utilizarlo para darle unos atributos a otros garbanzos que no lo son. Ya. Entonces, oye, perdona, te corto porque es que se me va a pasar. Tiene también como un pico, ¿no? Un pico curvo, ¿eso también nos puede ayudar a distinguirlos? ¿O sí. No? Sí, el pico, en vez de ser un pico muy sobresaliente, es pronunciado, pero es, digamos, que hace como termina como con la curvatura que tiene el propio garbanzo. Sí, es un pico de ese tipo, como curvo, una especie de pico curvo, en vez de ser muy sobresaliente. Tiene la nariz respingona. Sí. Sí, Nicolás, mira, te quería preguntar sobre lo que has comentado antes, de que ya desde hace 5 siglos se descubrieron estos garbanzos y todas las propiedades y lo especial que eran, porque es cierto que dicen que el rey Felipe II que prohibió, o sea, decidió proteger estos garbanzos y no aceptar que vinieran otros a la corte que no fueran estos garbanzos de Fuentesauco. Eso por un lado. Y luego también se dice que eran tan apreciados que en el siglo XVII, pues también a Quevedo se le regalaron, ¿no? El conde de Fuentesauco, Pedro de Deza, decían que eran como su mejor golosina, el mejor atributo, ¿no? De Fuentesauco, sí. Y que entonces que le regaló un saco a Quevedo. Esto lo puedes corroborar de que es cierto, ¿no? Su protección histórica. Efectivamente, estas son las anotaciones históricas, lógicamente las más llamativas de todas. Hay muchísimas más, pero esas están recogidas en un libro editado sobre el garbanzo de Fuentesauco, y desde luego hay documentos que sobre todo, las dos, en ambos casos, pero hay una que sobre todo es la de la protección real, que es que además de que era el garbanzo que se consumía y que llegaba a la corte, el rey Felipe II en el 71 ratificó, en 1571, ratificó las ordenanzas municipales que había dictado el propio municipio, el propio ayuntamiento de Fuentesauco en el 1578, que prohibían dejar entrar en esta localidad, aquí en Fuentesauco, prohibía que entraran otros garbanzos, a no ser que hubiera habido un desastre, una catástrofe climatológica, y que no se hubieran podido recoger garbanzos y fueran necesarios para sembrar. O sea, que eso está, lógicamente, en los documentos, está escrito, y por supuesto, lo de Quevedo también, que bueno, fijaros lo que decía, era su mejor golosina. Yo lo entiendo muchísimo, yo soy un amante de los garbanzos y no era consumidor de garbanzo de Fuentesauco, en principio porque, consumía garbanzo pedrosillano o de Pedrosillo, que es muy bueno también, pero el día que conocí el garbanzo de Fuentesauco pasó de ser la legumbre que menos me gustaba a ser la que más me gusta, me encanta, y en este tiempo es una gozada comerse un cocido con garbanzo de Fuentesauco, aunque lo podemos elaborar de muchísimas maneras, porque marida muy bien con cualquier tipo de ingrediente. Vamos, que estamos hablando de Zamora como la muy noble y leal, y pues podemos decir que don Garbanzo también es el muy noble y leal de las mesas de toda la provincia, no solamente la provincia, sino de España, el mundo entero. Allende también.
Oye, una cosita, la conservación es siempre seca envasada, ¿no? Pero qué duración límite, aunque esté envasado, o es permanente el garbanzo, dura permanentemente? ¿No hay problemas de que haya que consumirlo en un tiempo determinado o no hace falta? Esto tiene mucho que ver con la conservación, con el modo de conservación que tengamos. El garbanzo es una legumbre que, de forma muy distinta a lo que sucede con la lenteja y la alubia, que son, digamos, más perecederos, se oxidan con más facilidad. Además se nota normalmente en el color, cosa que en el garbanzo no se aprecia, el paso de los años. En el caso de las lentejas y las alubias, sí, el periodo es más corto. Pero ya digo, la forma de conservación es muy importante. El garbanzo, por ejemplo, para la indicación geográfica protegida, os puedo decir que tiene 2 años de validez, desde que se cosecha hasta el 31 de agosto del año siguiente. Porque normalmente en 2 años tiene que ser una conservación en unas condiciones pésimas para que pierda cualidades. Pero nosotros que llevamos ya muchos años trabajando con ellos y que mantenemos algunos lotes que utilizamos en nuestro comité de cata como testigo, como lo mejor de lo mejor, y hay veces que hemos llegado a tener un garbanzo 4 años como el mejor garbanzo, porque bueno, pues hay años excepcionales que la cosecha sobresale sobremanera, y entonces escoges un lote de este, que es el que te va a ser de referencia como el máximo de puntuación, hasta que llegue otro que lo desbanque. Y hemos llegado a tener algunas veces el mismo lote 4 años. Pero simplemente con una conservación normal, en un lugar más o menos seco, que no tenga humedad, y que a poder ser que no le dé la luz. Y con esto, el garbanzo es muy fácil que nos dure el tiempo. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las calefacciones y este tipo de cosas? Esto puede hacer que esto que yo estoy diciendo no se pueda lograr. ¿Por qué? Porque sobre todo las altas temperaturas, el frío desde luego le viene fenomenal, en frío o congelado se conservan de maravilla, pero bueno, nos puede suceder que en el invierno, con los cambios bruscos y subida de temperaturas, o incluso en verano, en un sitio donde se alcancen temperaturas muy altas, eso perjudique y deteriore un poco las cualidades organolépticas del garbanzo. Nicolás, muy rápido sobre el uso culinario de los garbanzos, porque estos garbanzos de Fuentesauco han sido mencionados pues por escritores como Camilo José Cela, Benito Pérez Galdós, algo muy costumbrista, ¿no? Entonces, son utilizados, pues obviamente, pues en guisos, potajes, cocidos o hummus incluso, pero tú nos puedes decir si han entrado un poco en la vanguardia, si además hay más recetas, además de las tradicionales y exquisitas, algún uso más vanguardista. Bueno, estamos en ello, estamos intentando que se pueda, o sea, sobre todo en tapas. Hemos tenido recientemente la presentación de un concurso de tapas que se hace para que participen en restaurantes a nivel de España y con la organización por parte de nuestra marca de garantía Tierra de Sabor de Castilla y León, en la que entran las legumbres, y ahí, por ejemplo, pues sí que estamos intentando, pues esas formas, digamos, más exquisitas, ¿no? De introducir el garbanzo en tapas con unos ingredientes que hagan pues las delicias. Y de hecho, pues bueno, siempre que hacemos las presentaciones y sobre todo cuando se realiza la final de este concurso, de hecho el primer concurso que se hizo, estamos por la 3ª edición, el primero fue un garbanzo de Fuentesauco el que ganó ese concurso de tapas. Y desde luego ahí la imaginación sobre todo de los cocineros, que no es la mía por desgracia, no, pero hay cocineros que le sacan un partido pues desde luego muy interesante, y que sí que estamos intentando que por esa vía pues también los garbanzos estén en la dieta o en esos momentos, ¿no? Normalmente las tapas son momentos agradables que compartes con los amigos, con la familia, y que no sean la clásica receta que a lo mejor tomamos en nuestra casa, ¿no? En un día de diario. Y desde luego, ya digo, sí que estamos, y desde luego no hay ningún problema, no hay ninguna limitación, porque cuando tienes una materia prima tan sobresaliente,
es relativamente más fácil pues eso, combinarla con ingredientes pues de todo tipo. Es que ya vamos pues con marisco, con setas ahora, aunque el año ha sido un poco por debido a la sequía ha sido muy escaso en setas, pues con setas el garbanzo de Sauco es una auténtica delicia, pero eso, cremas, hummus, en fin, son innumerables. Nosotros tenemos en nuestra página web de Legumbres de Calidad innumerables recetas, ¿no? Un helado de garbanzo. Por supuesto que sí, sí. Hombre, ya saben ustedes, además los helados se puede, si todo está en la creatividad y en las manos, claro, lógicamente, de quien lo pone en práctica y lo realiza. Pues perfecto, Nicolás, qué mejor que despedirnos con un buen helado después de la fabulosa comida que nos hemos hecho. Un placer como siempre, y no me despido de ti, sino hasta pronto, porque como eres de la familia, pues seguramente claro, te volveremos a llamar una vez más. Muchísimas gracias, Nicolás. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros por estar siempre ahí y acordaros de nosotros. Venga, un fuerte abrazo. Un abrazote. Zamora la bien cercana, la llaman a mi ciudad. De nobles y caballeros tenemos un arsenal que con el aire que lleva el tren, la escarapela le está muy bien. Sobre el Duero te abrazan amorosas y los campos alameros hacen de ti una hermosa que con el aire que lleva el tren la escarapela está. Bueno, hoy tenemos in situ a Marisa, no hace falta que nos hable desde las ondas lejanas en los sitios donde conectamos. Gozamos de su compañía. Marisa, cuéntanos de Zamora, venga. Y yo de la vuestra, encantada de estar aquí. Y aunque Zamora también merece una gran visita, pero, más de una hora, pero bueno. Y merece, mucha historia que tiene, que vamos a tratar de resumir los hitos históricos, que siempre han estado marcados por la estratégica ubicación junto al río Duero, y la convirtió por ello en un lugar muy disputado a lo largo de los siglos. Sus primeros pobladores conocidos fueron, de hecho, los vaceos. Sin embargo, la ciudad empezó a tener importancia ya con la llegada de los romanos, que cambiaron el nombre, como antes ha comentado Carmen, por los Ojos del Duero, y la hicieron parte del recorrido de la Vía de la Plata. Esta zona fue escenario de la resistencia del pastor y famoso guerrero lusitano Viriato. Se convirtió en uno de los guerreros más temibles de la zona, luchó contra los invasores, ganándoles en 8 ocasiones. De hecho, aparece en la bandera, en el escudo de Zamora. Con la ocupación árabe, ya como ha comentado Carmen también, la ciudad fue rebautizada con varios nombres en el siglo VIII. Perdón. En el siglo VIII, muy poco después de la conquista árabe. Te constipaste bien ¿Sí? el último día. Ahí la pobre. La pobre es que no se encuentra bien, pero no ha querido ha faltar a la esfuerzo, cita. claro. Lo que tiene el invierno y las toses. Continuamos si puedo. Alfonso I de Asturias la reconquistó en el siglo VIII, pero fue pasando de mano en mano. A finales del siglo IX, Alfonso III la repobló y dotó de unas murallas, aunque no pudo evitar que fuera tomada por Almanzor en el siglo siguiente. Fue un centro estratégico en el siglo XI, por ejemplo, Fernando I de Castilla. Ahora vamos a explicar el dicho de por qué Zamora no se conquistó en una hora, porque la cedió a sus herederos, que eran Doña Urraca y Sancho II. Doña Urraca estaba feliz porque le había tocado Zamora en herencia, pero su hermano Sancho II no estaba de acuerdo. Entonces sitió la ciudad durante mucho tiempo, lo que se llamó el cerco de Zamora, y el asedio terminó con la muerte de Sancho a manos del famoso Bellido Dolfos. De este episodio histórico es de donde viene el nombre de Zamora no se conquistó en una hora.
Después del siglo XI, de este episodio, llegamos al siglo XII, se construyeron numerosos edificios de estilo románico. Por ello, como has comentado antes, Luis, la ciudad es conocida como la ciudad del románico. Y también destaca el siglo XV porque fue escenario de las luchas por el trono de Castilla entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja. Otros hitos importantes de la ciudad, otros momentos históricos, pues fueron, por ejemplo, la ocupación francesa, porque entre 1809 y 1813. Entonces, supuso que la ciudad perdiera mucha parte de su patrimonio artístico, de románico y renacentista, del que vamos a hablar más adelante. Aunque a finales del siglo XIX y principios del XX vive Zamora un momento de nuevo de gran esplendor arquitectónico y se construyen, en esta época los fantásticos edificios modernistas que tenemos, por ejemplo, el Teatro Ramos Carrión o todas las calles, como en pleno centro histórico, calles peatonales con unos edificios pues espectaculares. La verdad, como conclusión, pues podemos decir que la importancia, sobre todo estratégica de Zamora, se mantuvo a lo largo de los siglos y también con las guerras de Portugal y otros conflictos. Fue siempre un enclave absolutamente estratégico. Es que Zamora... No se gana en una hora. No se gana y Además, toda la riqueza que tiene, todo es de estos sitios que parece que, lo he visto todo y nunca acabas. Y nunca terminas Claro, con claro, ello. nunca ¿no? Tenemos un patrimonio muy importante, Sí, que ahora sí. románico, luego renacentista, modernista. Sí, luego nos hablarás además efectivamente del patrimonio que tiene, que como hemos dicho al principio es la cuna no la cuna, entre Zamora y Palencia, el románico Sí. están Y además, ahí a tope de bien. Declarado conjunto histórico-artístico en Claro. 1973. Tú antes, Marisa, le has preguntado a Nicolás hacer el garbanzo en puré, en hummus, ¿no? En hummus, sí, esa harina de garbanzo y tal. Pero es que vosotras ya lo sabéis porque siempre miráis a ver de qué vamos a hablar y tal. Que nos vamos a meter en harina. En harina, harina, sí. pero además tradicional Anda. Zamorana. Ahí es nada. Es efectivamente Cuidado. esto que nos gusta tratar a nuestros oyentes de esas denominaciones, marcas de calidad, de garantía que tenemos en España, que como decimos muchas veces hay que conocer, que ya sabemos que vamos sobraos de vino, aceites y quesos, pero tenemos tantas maravillas que hoy nos vamos a hablar de la marca de calidad de harina tradicional zamorana. Y tenemos ¿Y con quién? Pues con Judith Pallarés, Anda. que es la técnico de la marca de calidad. Buenas tardes, Judith. Hola, buenas tardes. Encantada de tenerte con nosotros. Igualmente, gracias por llamar. Buenas tardes. Bueno, Judith, estás muy Buenas seria. tardes. Es que estas cosas no me gustan a mí mucho, ¿sabes? Uy, Pero pues bueno. tú relájate, escucha, Judith, ¿ves? Ya te has reído, por lo pronto, relájate y disfruta, ¿vale? Eso es. Estamos en familia. Y además no hace Vale, falta que perfecto. hables tan apocada y temerosa, puedes alzar un poco Estamos más en la voz. confianza. Claro, en claro. confianza. No, pero ya le hemos hecho reír y Sí. ya eso relaja, ya ahora la cosa va de otra manera. Vamos a ver, Cuéntanos. cuéntanos un poquito porque es una tradición muy arraigada, ¿no? El tema de la harina en Zamora, ¿no? Siempre había una cantidad de molinos en cualquier río o arroyo, se aprovechaba, ¿no? Y donde hay harina, donde no hay harina, todo es mohina, ¿no? Los sabios Bueno, refranes. la tradición, sí, de los molinos en la provincia de Zamora era bastante arraigada de hace muchos años. De hecho, hay muchos pueblos en los que existía un molino a las orillas del río, pues bien para moler, o bien para hacer harina, o bien para el ganado. Pero había muchos molinos. De hecho, aquí en Zamora, en capital, pues existen todavía, están las aceñas de Olivares, están las aceñas de Cabañales y están las aceñas de los Pisones, que los van a restaurar ahora. O sea que bueno, que como veis todavía existen aceñas, molinos, donde se hace todavía pues esas cosas, moler en piedra. Y nosotros en nuestra marca de garantía, el proyecto empezó en el año 1996. De hecho, para el año que viene vamos a hacer 30 años ya de que se empezó este proyecto. Se empezaron con 2 molinos. Uno era en Mozart de Valverde,
con el molinero Noé, que ya ha fallecido, y después empezamos con otro molino en Villaseco del Pan. Perdona, ¿has dicho Noé? Noé, sí. Noé, sí. Oh, sí, es antiguo, sí. Muy antiguo, sí. Qué malos somos. Ya te digo. Hay que reírse, Claro. Judith. Es Sí. que esto si no... Perdona, así- perdona que te he cortado. Continúa. Nada. Bueno, y estos molinos serán impresionantemente interesantes de visitar, ¿no? Sí, del siglo XII. Pues antiguamente hay muchos que, bueno, ya por desgracia ya no existe por el paso del tiempo y hay otros que, bueno, por las familias los mantienen, pero ya hay muy pocos en la provincia de Zamora. Aquí en Zamora, lo que os he dicho, en la capital, pero porque el ayuntamiento, bueno, pues se ha involucrado un poco y y están restauradas, pero sí que es verdad que ya se están perdiendo con el tiempo. Qué pena. Sí. Sí, las aceñas del olivar, precisamente, que además es un placer porque las visitas, los 7 molinos que están rehabilitados, y es como caminar sobre el Duero. O sea, es una maravilla y además están, por ejemplo, la primera de ellas, que se llama la Primera, se enseña toda la importancia de los ríos, de las civilizaciones, del nacimiento de Zamora, y luego también como los molinos hidráulicos y también el organigrama social y el trabajo de las aceñas, que era realmente increíble, ¿no? Cómo se hacía ahí en el siglo XII. Si quieres contarnos un poco más de cómo era un poco la tradición, el trabajo. Bueno, yo la tradición era, por lo poco que sabía, es como la molienda de piedras, ¿vale? Que nosotros en el proyecto de harina tradicional zamorana, en principio, como os he dicho, se me entraron dos molinos, pero después con el paso del tiempo y aumentando las ventas de la harina, en nuestras fábricas, una de ellas, en Cerecinos de Campos, hay un molino de piedra tal cual como se hacía cuando estaban a las orillas del río. Evidentemente en Cerecinos de Campos no hay río, ¿vale? Pero la molienda era exactamente igual, muy lenta y a través de molinos de piedra. Se puede decir que con la calidad y el trabajo que hacíais vosotros, bueno, y seguís haciendo con la harina y los panes artesanos y tal, podemos decir que la harina tradicional zamorana son los autores de los panes del pueblo. Bueno, nosotros, a ver, los panes al final los hace el panadero. Nosotros lo que hemos hecho a lo largo de estos 30 años es hacer una harina de calidad. Lo que hacemos es una mezcla de harinas. Antiguamente los panaderos siempre se decía que mezclaban harinas para sacar su propia harina y llevarla a su proceso de fabricación, ¿no? Pues nosotros es lo que hemos hecho. La harina tradicional zamorana al final es una mezcla de harinas que están molidas en distintos tipos de fábricas. Unas están en cilindros y otras están en molino de piedra. Y lo que le damos o aportamos al panadero es una estabilidad en la harina. Entonces, pues el panadero que la prueba, la verdad que le encanta. Y bueno, está dedicada o más especializada para panes artesanos y semiartesanos, que sean unos procesos largos de fermentación, ¿vale? Que tienen una mayor duración para que en el tiempo. Judith, esta marca de garantía, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que engloba, qué es lo que protege, qué es lo que está promocionando? Cuéntanos. La marca de garantía, como bien os he dicho, empezó no la marca de garantía, el proyecto. La harina tradicional zamorana nació en 1996, ¿vale? En el que se juntaron varias fábricas de la provincia de Zamora, porque Zamora es una zona donde, antiguamente había muchas más fábricas. Ahora, por el proceso de que hay fábricas mucho más grandes, pues algunas han ido cerrando y han quedado otras, han quedado pocas, pero bueno, lo que se hace es, se juntaron varios fabricantes de la provincia de Zamora y mezclaron su propia harina, que llaman harina tipo, ¿vale? Y después la mezclaban con la harina molino de piedra. Entonces, le daba un carácter diferenciador a la harina, para que os hagáis una idea. En el año 2002, ya estos años que ya se habían juntado los fabricantes, pidieron una marca de garantía a la Junta de Castilla y León, y en el 2002 la consiguieron, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ha ido rodando poco a poco hasta ahora. Judith, en relación,
siguiendo con la pregunta que te ha hecho Carmen y con lo que has comentado antes de la historia de los molinos del siglo XII, toda esta tradición tan larga harinera continúa ahora en alza, es decir, las siguientes generaciones continúan con esta tradición artesanal, ¿sigue en alza o está estancada? O si sigue en alza, ¿no os estáis pensando algún tipo de reconocimiento, pedir algo, no sé, algo a la UNESCO, pues por ejemplo que sea un bien inmaterial de la humanidad, la fabricación, ¿no? de las harinas? Ahora mismo dentro de la marca de garantía hay varias fábricas y hay 2 generaciones que son generaciones harineras. Está el Grupo Carbajo, ¿vale? Que bueno, ya llevaba de muchos años atrás, y está la fábrica del Grupo Colino, ¿vale? Las 2. Entonces, bueno, la idea que tenemos ahora es seguir con la marca de garantía, que la marca de garantía lleva ya sus años y está muy reconocida a nivel de España, ¿vale? Y ahora lo que queremos hacer, y posiblemente se consiga, es la IGP, que es un grado más de marca de garantía. Sí, es el previo, luego tenéis que ir a por la DO, ¿no? O sea, bueno, IGP y DO es el mismo, o sea, sería marcas de garantía por debajo y por encima están IGPs y DO. IGP y DO es más o menos el mismo grado. Sí, por una pequeña, porque no cumple la totalidad, es solamente que haya un artículo, una cosa que no sea, no pasa a ser IGP y no puede ser DO, pero efectivamente es en la misma zona, todo prácticamente igual. Efectivamente. Sí, y Judith, ¿qué beneficios para la salud tiene la harina? Que algunas veces decimos la harina pues engorda, pero ¿qué propiedades? Porque hay muchas y buenas, harina, ¿no? Tiene ayuda a mantener bajo el colesterol. ¿Qué más beneficios nos puedes decir? La harina, como en todos los sitios, en una dieta mediterránea tú tienes que comer de todo. Entonces, en la pirámide alimentaria hay de todo. Esto es como todo. Tú si te comes un pan en un día, pues hombre, está mal, pero todo comido en sus condiciones normales y en proporciones normales nunca está mal. Lo que sí yo digo es que siempre se coman panes artesanos y semiartesanos, panes elaborados, que tengan una larga fermentación, no los panes rápidos o los panes que vemos pues en muchos supermercados que ves que son precocinados. No decimos que sean malos, pero son mejor panes, pues eso, de panaderos, de autor, que al final estropean menos, ¿no? Además se nota en el paladar cuando uno toma un pan. Y en el recién, aspecto, ¿no? En el aspecto, Judith, tienen más en ojitos, el tacto, incluso, más ojitos la miga, ¿no? En el propio tacto. Bueno, la miga depende también del estado de hidratación que le dé el panadero, depende si hay más hidratación o menos, porque por ejemplo un tipo candeal, si os dais cuenta, la masa es más compacta, no tiene ojos, pero los panes más hidratados tiene ojos, pero sí que donde se va a notar es en la duración. O sea, tú compras hoy un queso por un panadero que tenga sus procesos de fermentación en condiciones 24 o 48 horas, conservado en condiciones normales. En una casa te puede durar 2, 3 o 4 días. El pan de pueblo es el que más dura. Eso es. Sí. Que dura y dura, sí. Y además como encima hemos estado hablando de los garbanzos de Fuentesauco, pues que mejor pues una combinación especial, ¿eh? Hombre, esa salsita y nos va a faltar pan, por Hacemos barquitos, por lo menos a mí, barquitos, barcazos. En la salsa, dale que te pego ahí, toda la flota. Yo creo que todo comido en su proporción hombre, correcta, claro. todo está bien. Sí. Evidentemente comerte un pan entero en un día, pues no. Pero eso de que dicen que el pan engorda, bueno, el pan engorda si tú lo mojas o si lo comes con un chorizo, o si te comes un pan entero. Efectivamente, hombre, eso es. Pero comido una rebanada o 2 o lo que sea normal, creo que, bueno. Que es saludable, que es saludable. Efectivamente. Claro que sí, no es el problema para engordar o adelgazar. Que no. Saludable y riquísimo, porque efectivamente, como tú muy bien has comentado, Judith, la diferencia de un pan precocinado, yo creo que nadie se toma un pan entero, mientras que uno artesanal es capaz una persona de tomárselo perfectamente. Más que nada porque el pan precocido lo comes caliente y está muy rico, pero pues llega al estómago y tienes una sensación esa de que parece que me he comido, yo que sé, un buey o pan 2. Bien hecho, efectivamente, te puedes comer una rebanada o 2 y estás saciada y estás bien. Sí. Por eso que no hay que hacer caso con estos panes tan artesanales, tan ricos y tan buenos, ese refrán que dice pan con pan, comida de tontos. En este caso, de tontos nada, ¿no?
Nada, no, un pan bien hecho y por lo menos para degustarlo al principio es comerlo solo, saberlo comer y degustarlo. Después al final, pues como todo lo mezclas con esos garbancitos o con el queso o con una rodajita de chorizo y está fenomenal. Un poquito de jamón rico. Sí, sí, También, efectivamente. Cecinita. Sí, sí. En fin, vamos a dejarlo ahí. La de sacrificios que tenemos que hacer, ¿verdad? El mejor acompañamiento. Vamos a dejarlo ahí, que ya estamos todos aquí salivando. Vamos a dejar Es el la hora pan. de la merienda, ¿verdad? Sí. Ahí Y aquí estamos. lo único que podemos comer es la alcachofa que tenemos enfrente, nada más. El micro, quiere decir. Es el micro. Lo demás tenemos que esperar a acabar el programa y salir desesperados a ver qué podemos a tomar una comer. rebanada de pan de Ahí pueblo. estamos. Judith, que muchísimas gracias, que ha sido un placer y espero que tengáis muchos éxitos, que en breve tengáis la IGP, aunque la marca de calidad, como tú muy bien has dicho, ya está suficientemente reconocida, pero bueno, una medallita más siempre va bien a todo el mundo, ¿no? Efectivamente. Pero todo eso a través del trabajo de las fábricas que hay detrás de la asociación, claro. de las demostraciones que ellas hacen y bueno, pues al final panadero tras panadero que vas y demuestras que con esa harina salen esos panes, se lo tenemos que agradecer también a los asociados a la marca de garantía. Pues claro. Sí. Bueno, ¿te lo has pasado bien? Sí, me lo he pasado bien. Ah, que sí. Lo que pasa que a mí la radio, la tele, al final las intervenciones me cuesta, ¿sabes? Porque no estoy todos los días con ella. Después cuando ya entro, pues bueno, pero hasta que entro... Pero Bueno. nosotros somos divertidos, Judith. Una charla Sí. entre amigos, tú te olvidas de que Claro, te están escuchando, efectivamente. estamos ahí Sí, aquí sí. charlando. Depende cómo te entrevisten. Si está Sí. todo el mundo muy solemne y muy puesto, pues dice, ay, mi madre, espérate que... Pero nosotros no somos así. No, intentamos- Lo has comprobado, ¿no? Gracias por hacerlo tan ameno. Además, nuestros oyentes es lo que nos piden, que Claro. nos dejemos de seriedades y que les llevemos a pasar un buen rato con Eso gente interesante como vosotros. Y eso es lo que pretendemos. Y eso Que es lo que vosotros, hacemos. nosotros y sobre todo los oyentes, porque si no, no nos escucharían, estemos todos contentos y satisfechos de nuestras intervenciones, ¿no? Y de lo que Pues sabemos sí. y aprendemos. Muy bien. Gracias, Judith. Repito, Judith. Muchísimas Muchas gracias a gracias. vosotros. Un besito. Chao. Besitos. Adiós. Chao, fuerte para ti, Adiós. otro. Hasta Gracias. luego. Zamora soy, cuando ocupen de mi mano saben que aquí estoy. No puedo decir mi nombre, todo es discretón. Apelativo que pesa cuando ando en misión. Chevroletón, una negra tumbadona para dar el rol. Me gustan mucho las motos, viajar mi pasión. Monterrey o Mazatlán, así me pierdo yo. Y para el fiestón no le hago feo a nada, Chevy o Whiskazón. En un antro, en un privado, ya sea la ocasión. No presumo de viejero, pero preciso. Me encantan también las armas, yo he estado dispararlas. Si alguien llega a complicarla, amistades me respaldan. Así como brinco yo por mis muchachos. Bien pendiente. Bueno, pues nos estamos acercando hacia el final, pero no nos vamos a ir sin dejar a Marisa que nos cuente el patrimonio y menos de una ciudad como Zamora, que tiene un patrimonio. Necesitaríamos 2 programas, ¿a que sí? Desde luego. Pues ya porque sabes que yo son- soy el malo y no te voy a dejar 2 programas. Bueno, quién sabe, Zamora merece hasta 4, porque bueno, es un prodigio de arquitectura románica, luego bueno, medieval, renacentista y modernista. Entonces, ya hemos dicho antes que está declarado conjunto histórico artístico y vamos a empezar por la arquitectura románica. Y de hecho, por el monumento más característico e importante, que es la Catedral del Salvador. Es un ejemplo sobresaliente de la arquitectura románica. Está considerado, es la iglesia, es la más antigua de las catedrales de Castilla y León y además fue la que inspiró
a las Colegiatas de Toro y la Catedral Vieja de Salamanca. Tiene, bueno, su cúpula tan característica, que es su cúpula que es, bueno, gallonada y es un cimborrio construido como a base de escamas de piedra, y lo que destaca es la combinación en esta catedral de los estilos bizantino, románico y herreriano. O sea, es algo único en España, uno de los ejemplos más sobresalientes del románico, no solo en España, sino en Europa. Otra iglesia románica muy importante también, la iglesia de Santa María de la Magdalena, que destaca el sepulcro de Santa María de la Magdalena, un sepulcro precioso del siglo XII, y este templo se relaciona con los hospitalarios de Jerusalén y los templarios y la Orden de Jerusalén. Y hay una anécdota que dice, la curiosidad es que debes buscar al obispo labrado en su puerta meridional. Si no lo consigues, no te casas. Eso dicen. Bueno, también otra iglesia románica, la de Santiago de los Caballeros. Lo importante de esta iglesia es porque aquí fue ordenado caballero el Cid Campeador y hizo jurar a Alfonso VI no haber tomado parte en la muerte de su hermano. Otras iglesias románicas con unos capiteles espectaculares son San Juan de los Caballeros o Santiago del Burgo, que merecen mucho la pena. Pasando ya más a época medieval, tenemos el castillo de Zamora, como decimos, es una fortaleza que no fue construida como castillo palaciego, sino fue realmente como algo defensivo, mandado construir en el siglo XI por el rey Fernando I, el padre de Doña Urraca, el de Zamora no se ganó en una hora. Y también de Fernando I, las murallas que bueno, pasaron por varias épocas, varias etapas, y de hecho unas se conservan, una parte sí, otras partes no. Hay que destacar el portillo de la Lealtad, es la puerta de la muralla la más destacada. También en el castillo tenemos, bueno, el patio interior, el foso, bueno, merece mucho la pena su visita. También de la época medieval tenemos el Palacio de Arias Gonzalo o la Casa del Cid, porque aquí vivió el Cid Campeador, aquí es donde dice que se crió. Bueno, la verdad que se crió con unas vistas magníficas al Duero, o sea que eligió buen sitio. El puente de Piedra de Zamora es uno de los 5 puentes que atraviesan el Duero. Fue el primero de ellos del siglo XIII y al formar parte de la Vía de la Plata era un puente pues, por el que circulaban personas, mercancías, también los rebaños, ¿no? Y por último, de la época medieval, tenemos las aceñas, de las que ha hablado antes Judith, del siglo XII. Hoy en día se pueden visitar 7 molinos y es como caminar por encima del Duero. Aparte está muy bien rehabilitada, reconstruida, se explican toda la historia precisamente harinera y cómo trabajaban. Una gran labor, es un sitio realmente espectacular. Y también tenemos el monumento a Viriato, el famoso guerrero lusitano. Pasamos brevemente al periodo renacentista y aquí encontramos unos palacios espectaculares. Uno es el Palacio de los Condes de Alba, que hoy es el parador de turismo, alberga parador de turismo, es renacentista del siglo XV. También el Palacio de los Momos, que hoy es el Palacio de Justicia, el Palacio de Cordón, que hoy alberga el Museo de Zamora, también del siglo XVI. Y luego, por último, destacamos ya, cómo no, terminamos en la Plaza Mayor de Zamora, que es el centro de la vida de la ciudad, una plaza típicamente castellana, y alberga el Ayuntamiento Viejo, también el Ayuntamiento actual, que es la Casa de las Panaderas, el Ayuntamiento Viejo, que es la sede de la policía, y la Iglesia de San Juan Bautista. Y, por supuesto, no olvidarnos de la Semana Santa de Zamora y visitar el Museo de la Semana Santa. Ahí los penitentes. Los penitentes, hemos empezado así, como tú muy bien has dicho, terminamos el programa ya de paso. Que muchísimas gracias a nuestros queridos oyentes, gracias a vosotras, Carmen y Marisa. Placer. David, genial como siempre, marcando todos los tiempos, marcándonos todos, un servidor, Luis Fernández Matamoros, y les emplazamos a que nos sigan oyendo mañana también en Informa Radio. Ya saben, iVoox y Spotify, ahora están los podcasts en la web www.viajan-medio.es y en Telesur, en YouTube, para ver las bobadas que digo siempre, que más que bobadas, el rato divertido que nos pasamos, y ya que nos oyen reír de vez en cuando, pues que sepan por qué y qué caras ponemos cada uno. Señores y queridos oyentes todos, nos vamos todos juntos hasta la semana que viene, que ojo, que les esperamos, no nos fallen, nos vamos todos lista. viajando.